Vamos a hablar de las direcciones IP reservadas. Este es un tema muy importante a la hora de modelar una red. La primera de ellas es la IP de host. Esta es utilizada para configurar computadoras, teléfonos, impresoras, tabletas, servidores, etc. Luego tenemos la IP de red. Esta es utilizada para que una subred pueda comunicarse a otra subred, pero también se utiliza para identificar el grupo de subred en la que se encuentra. La IP de broadcast se usa para que todos los hosts que están conectados a ese rango permitido puedan enviarse información, ¿sí? Y también marca el fin o frontera del rango de las IPs que se están manejando. Como te había comentado, en mi servidor yo tengo la dirección con terminación .72, ¿sí? Entonces, por experiencia te puedo decir que yo ya sé cuál es la dirección IP de subred y cuál es la del broadcast. Dentro de un rango, por ejemplo, yo ya sé que la dirección IP, que es la 100.0, es la de la subred, porque ahí es de donde empieza la numeración de mis hosts. ¿Sí? Aquí lo tenemos. ¿Y cuál sería la última? La 255. ¿Sí? Entonces la IP de subred es la 0 y la de broadcast, que es el final o la frontera, sí, que es donde termina todo, termina en 255. Estas dos IPs, ¿sí? Dentro de un rango de IPs, jamás se deben de tocar por el propósito que te estoy mencionando. Pero dentro de este rango, yo puedo colocar equipos que empiecen desde el 1 hasta el 254, ¿sí? Sin tocar el 0 ni el 255. Por ejemplo, aquí tenemos la IP, este es un host, ¿sí? Y su IP termina en .12, este en .72 y este en .28. Están dentro del rango permitido. Porque esta no le he puesto la IP 0, ni a este no le he puesto el .255. Por lo regular en tu casa o en tu sistema los asigna de forma automática. Pero ya estando en producción en una empresa, sí que tienes que determinar este rango de IPs como requerimiento, ¿de acuerdo? Siempre debes de tener en cuenta que el rango que vayas a utilizar o el tipo, ya sea A, B o C, siempre la IP de su red va a empezar en 0 y el broadcast va a terminar en 255. Esos tú se los tienes que asignar a tus dispositivos. En este caso me estoy refiriendo al router, que es el que va a contener esta IP, ¿sí? Para que el router sepa a qué subred se está refiriendo. Si hubiera otra subred de este lado, entonces aquí ya le estamos poniendo otro tipo de subred, como por ejemplo puede ser, en vez de la 100, va a ser la 101. Entonces la IP de subred que está acá de este lado, entonces sería la 101.0. Esa sería su IP que la identificaría, ¿sí? Como otra subred. Y aquí terminaría en 101.255. Ya estamos hablando de otra subred, ¿de acuerdo? Y su rango sería de 0 a 255, pero solamente podemos usar de la 1 a la 254, como lo marca aquí. En el caso de mi red, que me está manejando la máquina virtual, como te digo, por experiencia, cuando me marca esto, yo ya sé cuál es la primera IP de este rango que me está mostrando aquí, que es la 100.72. Entonces yo ya digo, entonces la dirección de subred es la 100.0. ¿Cuál es la del broadcast? La 100.255. Entonces yo ya sé que esas IPs no las debo de tocar. Pero a partir de la 100.1 a la 100.254 sí las podemos utilizar para asignarlas a nuestros hosts, ¿de acuerdo? Y es así como se vería este diagramita para saber la configuración de la red. Otra cosa muy importante es que si tú, por ejemplo, le quieres mandar un mensaje a otra subred, el router lo que va a hacer es fijarse primero a la IP de subred, ¿sí?
Bueno, vamos a poner un ejemplo más fácil. Digamos que esta le quiere enviar un mensaje a la 28. Como el router sabe que este rango está en esa subred y este host se encuentra en esa subred, se lo va a mandar a este sin ningún problema. Pero si hay un host que está aquí afuera en otra subred, no se encuentra aquí, entonces el router va a determinar en su tabla dónde está la IP de la subred o de la otra subred. Cuando la encuentra, va a buscar ese host en esa subred al que le quieres mandar el mensaje. Esa es otra de las funciones que tiene el router. ¿De acuerdo? Bueno, y estas serían las direcciones IP reservadas.